Introducción a la vida del Papa San Anastasio Pinino. San Anastasio Pino, cuyo nombre significa resurrección en griego, fue el 45º Papa de la Iglesia Católica y ocupó el solio pontificio desde el 27 de noviembre de 399 hasta su muerte, el 19 de diciembre de 401. Su breve pero significativo pontificado tuvo lugar en un momento crucial para la historia de la Iglesia y el Imperio Romano, cuando el cristianismo ya se había consolidado como religión oficial del Estado, gracias al Edicto de Tesalónica emitido por el emperador Teodosio I en el año 380. Sin embargo, a pesar de esta aceptación institucional, el cristianismo seguía enfrentando desafíos internos y externos, especialmente en el ámbito doctrinal, donde las herejías y los conflictos teológicos continuaban generando divisiones dentro de la comunidad cristiana. Anastasio nació en Roma probablemente a mediados del siglo IV, en un entorno social y político caracterizado por la transición del paganismo al cristianismo como religión dominante en el Imperio Romano. Durante este período, el poder imperial estaba cada vez más ligado a la autoridad eclesiástica, y los papas no solo eran líderes espirituales, sino también figuras políticas clave que influían en decisiones cruciales tanto dentro como fuera de la Iglesia. Aunque su familia no pertenecía a la aristocracia senatorial ni a las élites tradicionales, todo indica que provenía de una clase media urbana que tenía acceso a una educación sólida, lo cual le permitió desarrollar un profundo conocimiento teológico y pastoral que sería fundamental durante su pontificado. La época en que vivió Anastasio estuvo marcada por intensos debates sobre la naturaleza de Cristo y la relación entre la divinidad y la humanidad en su persona. Esta cuestión, que había sido abordada en el Concilio de Nicea, 325, y posteriormente en el de Constantinopla, 381, seguía siendo objeto de controversia, especialmente con el surgimiento de nuevas corrientes heréticas como el apolinarismo y el nestorianismo. Además, el papado enfrentaba tensiones con otras sedes episcopales importantes, como Constantinopla, Antioquía y Alejandría, que buscaban afirmar su propia autoridad en asuntos doctrinales y administrativos. En este contexto, Anastasio se vio envuelto en disputas teológicas que definirían su legado y reforzarían la posición de Roma como centro de la ortodoxia cristiana. Aunque su pontificado duró menos de 3 años, San Anastasio dejó una huella duradera en la historia de la Iglesia. Fue un defensor firme de la doctrina trinitaria y de la identidad única de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, oponiéndose vehementemente a cualquier intento de dividir su naturaleza divina y humana. También jugó un papel importante en la consolidación de la autoridad papal frente a otros obispos que pretendían ejercer igualdad o incluso superioridad sobre la sede romana. Su labor pastoral, su compromiso con la unidad de la Iglesia y su resistencia ante las herejías son aspectos que lo convierten en una figura central en la evolución del pensamiento teológico y la estructura jerárquica del cristianismo. Origen y primeros años de vida. San Anastasio Prieno. Nació en Roma probablemente entre los años 339 y 350 después de Cristo, en un periodo de transición religiosa y cultural que marcaría profundamente la historia del Imperio Romano. Durante sus primeros años de vida, el cristianismo aún luchaba por establecerse como una religión respetada y reconocida, aunque ya contaba con cierta protección legal tras el Edicto de Milán, 313, promulgado por los emperadores Constantino I y Licinio. Sin embargo, la tolerancia hacia los cristianos no era absoluta, y varias corrientes teológicas rivales competían por la supremacía doctrinal, generando conflictos que afectaban tanto a las comunidades locales como a las instituciones eclesiásticas centrales. Su familia, aunque no pertenecía a la aristocracia tradicional de Roma, parece haber tenido cierto nivel educativo y económico que le permitió recibir una formación sólida. Esto no era común en aquella época, ya que la educación formal estaba reservada principalmente para las clases privilegiadas. Es probable que haya estudiado latín y griego, idiomas fundamentales para cualquier persona que aspirara a participar en círculos intelectuales o eclesiásticos. Estos conocimientos serían cruciales más adelante, cuando desarrollaría su labor pastoral y teológica dentro de la Iglesia. Su conversión al cristianismo no está documentada con exactitud,
Pero dado que alcanzaría cargos elevados dentro de la jerarquía eclesiástica, es muy probable que haya sido educado desde joven en la fe cristiana y que haya participado activamente en la vida de la iglesia local. En aquella época, el cristianismo seguía enfrentando retos tanto externos como internos. Por un lado, el paganismo seguía siendo fuerte en muchas regiones del imperio. Por otro, existían divisiones doctrinales profundas, especialmente en torno a la naturaleza de Cristo, lo cual daría lugar a concilios importantes como el de Nicea, 325, y el de Efeso, 431. Durante su juventud, Anastasio pudo haber estado involucrado en redes de apoyo a los cristianos perseguidos, ayudando a ocultar a los fugitivos, coordinando reuniones clandestinas y asegurando la continuidad de la liturgia y la caridad cristiana en momentos de peligro extremo. Estas experiencias tempranas moldearon su carácter y su visión pastoral, preparándolo para enfrentar los desafíos que encontraría una vez ascendido al solio pontificio. A diferencia de otros papas que provenían de linajes aristocráticos o tenían conexiones políticas influyentes, Anastasio parece haber emergido de una base más humilde, lo cual lo convierte en un modelo de ascenso basado en el mérito espiritual y el servicio a la comunidad. Su vida antes del papado, aunque envuelta en cierta oscuridad histórica, refleja el perfil de un hombre profundamente comprometido con su fe, dispuesto a arriesgar su seguridad personal por defender los principios cristianos en un mundo que los consideraba subversivos. Ascenso al papado y contexto histórico. Tras la muerte del Papa Símaco en el año 514, la sede romana quedó vacante durante varios meses debido a las tensiones políticas y eclesiásticas que rodeaban la elección de un nuevo papa. Aunque Anastasio Pirno no vivió directamente este interregno, su propio ascenso al pontificado ocurrió en un contexto similar, marcado por disputas entre facciones religiosas y la creciente influencia de las autoridades imperiales en los asuntos de la Iglesia. Finalmente, el 27 de noviembre de 399, Anastasio fue elegido papa por unanimidad en medio de un clima de incertidumbre, consciente de que tendría que navegar entre las exigencias políticas del Imperio Romano de Oriente y las necesidades pastorales de la Iglesia occidental. Uno de los principales desafíos que enfrentó al asumir el cargo fue la situación teológica en Oriente, donde el patriarca de Constantinopla, Juan Crisóstomo, se encontraba envuelto en una serie de conflictos que lo enfrentaban a diversos sectores de la corte imperial. Las tensiones entre Roma y Constantinopla habían aumentado debido a diferencias en la interpretación de la autoridad eclesiástica, especialmente en cuanto a si el Papa tenía primacía sobre todos los obispos o si existía una especie de igualdad entre las grandes sedes apostólicas. Anastasio tomó una postura clara al apoyar a Crisóstomo en sus disputas contra sus opositores, lo cual generó fricciones con algunos sectores del clero oriental que preferían mantener una autonomía mayor respecto a Roma. Además de estos conflictos doctrinales, Anastasio también tuvo que lidiar con la creciente presión política del Imperio Romano de Oriente, particularmente bajo el reinado del emperador Arcadio, quien favorecía ciertas posturas teológicas que muchos en Occidente consideraban sospechosas. El control imperial sobre la Iglesia era un tema delicado, y Anastasio se esforzó por mantener la independencia del papado frente a las interferencias externas. Esta actitud le ganó tanto admiradores como enemigos, especialmente entre aquellos que veían en la colaboración con el gobierno imperial una manera de fortalecer la posición de la Iglesia en el mundo secular. Otro de los temas centrales durante su pontificado fue la cuestión de los herejes y cómo debían ser tratados dentro de la comunidad cristiana. Anastasio se opuso firmemente a cualquier forma de relativismo doctrinal, insistiendo en que la Iglesia debía mantenerse fiel a las enseñanzas tradicionales establecidas por los concilios anteriores. Esta postura lo llevó a emitir cartas y declaraciones oficiales que rechazaban explícitamente el apolinarismo y otras corrientes que negaban la plena humanidad de Cristo. Su insistencia en la ortodoxia fue recibida con críticas por algunos sectores más liberales, pero también fue respaldada por muchos fieles que veían en él un defensor firme de la verdad revelada. En conjunto, el contexto histórico en el que San Anastasio asumió el papado fue uno de transición, donde el cristianismo ya era la religión oficial del imperio,
pero donde las divisiones doctrinales y las tensiones entre el poder espiritual y el temporal seguían siendo puntos de conflicto. Su capacidad para navegar entre estas complejidades sin perder de vista su misión pastoral y teológica define su legado como uno de los papas más influyentes de su tiempo. Políticas pastorales y decisiones teológicas. Una de las principales preocupaciones de San Anastasio durante su pontificado fue la restauración de la paz y la unidad dentro de la Iglesia romana, particularmente en relación con las tensiones teológicas que persistían en Oriente. Entre los temas más candentes de su época se encontraba la naturaleza de Cristo y la relación entre su divinidad y su humanidad, un debate que había generado múltiples herejías y divisiones dentro de la comunidad cristiana. Anastasio, como defensor de la ortodoxia, se posicionó firmemente contra cualquier interpretación que pusiera en peligro la doctrina establecida por los concilios de Nicea 325 y Constantinopla 381, que afirmaban la dualidad perfecta de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Una de sus acciones más significativas fue su oposición al apolinarismo, una corriente teológica que sostenía que Cristo no poseía una mente humana completa, sino que su naturaleza divina sustituía esa facultad. Esta idea, aunque inicialmente propuesta con buenas intenciones para proteger la divinidad de Cristo, terminó siendo condenada como herejía porque amenazaba con separar artificialmente la humanidad de Cristo de su divinidad. Anastasio rechazó esta doctrina de manera explícita, afirmando que si Cristo no hubiera tenido una naturaleza humana completa, no podría haber redimido plenamente a la humanidad. Su insistencia en la plena humanidad de Cristo fue crucial para reafirmar la doctrina tradicional y evitar que ideas erróneas se extendieran entre los fieles. Además de su postura teológica, Anastasio también se dedicó a fortalecer la estructura organizativa de la Iglesia romana. Entendiendo la importancia de mantener una jerarquía sólida y coherente, trabajó para reforzar la autoridad del Papa como cabeza espiritual de la comunidad cristiana. Esta medida ayudó a consolidar la primacía de la sede romana, especialmente en un momento en que otras sedes episcopales, como Constantinopla, comenzaban a reclamar una autoridad equivalente o incluso superior. Anastasio no solo defendió la primacía petrina, sino que también promovió una visión más centralizada del gobierno eclesiástico, argumentando que la unidad de la Iglesia dependía en gran parte de la claridad en su liderazgo. Otra de sus decisiones notables fue su enfoque en la liturgia y la celebración de los sacramentos. Reconociendo que los ritos cristianos eran fundamentales para la vida espiritual de los fieles, Anastasio impulsó la normalización de la Eucaristía y el bautismo, incluso en un contexto de tensiones doctrinales. Esto implicaba organizar celebraciones regulares, garantizar la presencia de sacerdotes en lugares estratégicos y asegurar que los sacramentos se administraran correctamente, evitando irregularidades que pudieran dar lugar a disputas posteriores. Su insistencia en la validez de los sacramentos impartidos por ministros ortodoxos también contrastaba con las ideas de algunos sectores que consideraban que los actos sagrados perdían su eficacia si eran realizados por clérigos que habían mantenido posturas teológicas ambiguas. Desde el punto de vista pastoral, Anastasio también se enfocó en la catequesis y la educación teológica de los nuevos conversos. Comprendiendo que la falta de conocimiento doctrinal había llevado a muchos cristianos a caer en errores o a sucumbir ante la presión del Estado, Anastasio impulsó programas de enseñanza bíblica y doctrinal que permitieran a los fieles entender mejor su fe y estar preparados para defenderla. Esta medida no solo fortaleció la identidad cristiana en un entorno hostil, sino que también contribuyó a la formación de futuros líderes eclesiásticos que continuarían su labor después de su muerte. En conjunto, las políticas pastorales y teológicas de San Anastasio reflejaron su visión integral del liderazgo eclesiástico, una combinación de firmeza doctrinal, compasión pastoral y pragmatismo administrativo. Aunque su tiempo en el papado fue breve, sus decisiones dejaron una marca duradera en la Iglesia, sentando las bases para una comunidad más cohesionada y preparada para enfrentar los desafíos del futuro. Relaciones con figuras clave de la Iglesia. Durante su breve pero significativo pontificado, San Anastasio mantuvo relaciones complejas con algunas de las figuras más influyentes de la Iglesia primitiva, tanto dentro como fuera de Roma. Entre ellas,
destacan Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, y diversos representantes del clero oriental que estaban inmersos en intensas disputas teológicas y políticas. Estas interacciones no solo definieron gran parte de su gestión como papa, sino que también reflejaron las tensiones internas que enfrentaba la Iglesia en un momento de transición y crisis doctrinal. Una de las figuras más relevantes con las que San Anastasio tuvo que lidiar fue Juan Crisóstomo, quien, aunque no compartía todas las posiciones teológicas del Papa, era visto por Anastasio como un aliado crucial en la lucha contra el apolinarismo y otras corrientes heréticas. Crisóstomo, conocido por su elocuencia y su rigor moral, había sido nombrado patriarca de Constantinopla en el año 397, pero pronto se vio envuelto en una serie de conflictos con miembros de la corte imperial y con otros obispos que lo acusaban de excesivo celo pastoral y de desafiar la autoridad de ciertos sectores eclesiásticos poderosos. Anastasio, consciente de la importancia de mantener una alianza con Constantinopla, decidió apoyar públicamente a Crisóstomo, lo cual generó tensiones con aquellos que deseaban verlo depuesto. Las tensiones entre Roma y Constantinopla se intensificaron especialmente durante los últimos años del pontificado de Anastasio, cuando Crisóstomo fue acusado formalmente de herejía y sometido a un concilio que lo declaró culpable de conducta indebida. Anastasio, aunque no intervino directamente en el proceso judicial, expresó su descontento con la forma en que se habían llevado a cabo los procedimientos, argumentando que el patriarca merecía un juicio más justo y transparente. Esta postura no fue bien recibida por todos, especialmente por aquellos que veían en Crisóstomo una figura divisiva que obstaculizaba la unidad de la Iglesia Oriental. Otro personaje importante con el que Anastasio interactuó fue Teófilo de Alejandría, un obispo que, aunque inicialmente apoyaba la ortodoxia, eventualmente se alineó con los enemigos de Crisóstomo y contribuyó a su caída. Las relaciones entre Roma y Alejandría siempre habían sido complejas, ya que ambas sedes reclamaban una antigüedad apostólica y una autoridad espiritual considerable. Anastasio, consciente de la necesidad de mantener cierto equilibrio diplomático, intentó mediar entre ambas partes, aunque sin lograr resolver completamente las tensiones que persistían. Más allá de estas figuras específicas, San Anastasio también mantuvo contactos con otros obispos de las provincias occidentales, especialmente en Galia e Hispania, donde la Iglesia enfrentaba problemas similares en cuanto a la readmisión de los lapsi y la resistencia a la persecución imperial. Uno de los contactos más significativos fue con los líderes de la Iglesia en Lyon y Arles, quienes compartían preocupaciones similares sobre cómo restaurar la vida eclesiástica en un entorno tan hostil. Aunque no todas las posturas coincidían exactamente, el intercambio de cartas y consejos entre estos dirigentes eclesiásticos ayudó a mantener cierto grado de cohesión dentro del cuerpo general de la Iglesia. Las interacciones de San Anastasio con estas figuras reflejan las complejidades de la Iglesia primitiva, donde la búsqueda de la unidad a menudo chocaba con diferencias teológicas y morales profundas. Aunque su pontificado fue breve, su capacidad para negociar entre posturas contrapuestas y mantener cierto grado de cohesión dentro de la Iglesia demuestra su habilidad como líder espiritual en un momento de gran incertidumbre. Legado y canonización. El legado de San Anastasio trasciende los límites de su breve pontificado y se inscribe en la historia de la Iglesia como un ejemplo de resistencia, compasión y liderazgo espiritual en tiempos de crisis. Aunque su vida fue corta y su gestión como papa apenas superó los 2 años, sus decisiones pastorales y teológicas dejaron una huella duradera en la evolución del cristianismo primitivo. Su enfoque equilibrado hacia la penitencia, su defensa de la ortodoxia doctrinal y su compromiso con la unidad de la Iglesia son aspectos que han sido reconocidos a lo largo de los siglos como fundamentales para el desarrollo de la institución eclesiástica. Uno de los mayores aportes de San Anastasio fue su visión inclusiva de la comunidad cristiana. En un momento en que muchas voces clamaban por una exclusividad moral que hubiera excluido a muchos fieles arrepentidos. Al defender la posibilidad de la reconciliación para los lapsi, Anastasio no solo mostró una profunda comprensión de la misericordia divina, sino que también sentó las bases para una práctica sacramental que seguiría evolucionando en los siglos posteriores. Su enfoque, aunque criticado por algunos sectores más radicales, fue fundamental para mantener la cohesión de la Iglesia romana en un período de gran división interna.
Desde el punto de vista institucional, Anastasio también contribuyó a reforzar la autoridad del Papa como líder espiritual supremo de la Iglesia. En un contexto donde surgían rivales en distintas partes del imperio, su capacidad para mantenerse firme en su rol y defender la primacía de la sede romana fue crucial para la continuidad de la estructura eclesiástica. Además, su trabajo en la organización de la catequesis y la administración de los recursos de la comunidad cristiana ayudó a consolidar una base más sólida para la supervivencia de la Iglesia en tiempos de persecución. Su canonización como santo no ocurrió de inmediato, ya que durante los primeros siglos del cristianismo no existía un proceso formal de beatificación y canonización como el que se desarrollaría más tarde en la Edad Media. Sin embargo, su memoria fue honrada desde muy pronto por la comunidad cristiana, especialmente en Roma, donde se le reconoció como mártir y pastor fiel. La tradición oral y los escritos de historiadores eclesiásticos posteriores, como Eusebio de Cesarea y San Jerónimo, contribuyeron a perpetuar su figura como un papa que dio su vida por la fe. Hoy en día, San Anastasio es recordado en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica el 19 de diciembre, fecha en que se cree murió martirizado durante la persecución de Diocleciano. Su festividad no solo sirve como un recordatorio de su entrega heroica, sino también como una celebración de los valores que representó: la fidelidad a la verdad doctrinal, la compasión hacia los pecadores y el coraje para mantener la fe en medio de la adversidad. Su legado sigue siendo relevante en la reflexión contemporánea sobre el papel del Papa como guía espiritual y mediador de la gracia divina, especialmente en contextos de crisis y división. Conclusión. San Anastasio en la historia de la Iglesia. San Anastasio representa un capítulo esencial en la historia de la Iglesia primitiva, no solo por su breve pero significativo pontificado, sino por la manera en que enfrentó los desafíos de su tiempo con valentía, sabiduría y compasión. En un mundo donde los cristianos eran perseguidos por su fe, donde las divisiones internas amenazaban con fragmentar la comunidad eclesiástica y donde las decisiones teológicas tenían repercusiones prácticas inmediatas, Anastasio supo navegar entre las tensiones y mantener un rumbo claro basado en la fidelidad a Cristo y al magisterio de la Iglesia. Su enfoque pastoral hacia los lapsi, su defensa de la doctrina tradicional y su resistencia ante la persecución imperial lo convierten en un modelo de liderazgo espiritual en tiempos de crisis. Aunque su figura no siempre ha recibido la atención que merece, su vida y obra iluminan aspectos cruciales del desarrollo del cristianismo en uno de sus períodos más difíciles. Más que un simple administrador de la Iglesia, Anastasio fue un pastor que comprendió la necesidad de equilibrar la justicia con la misericordia, la ortodoxia con la caridad y la resistencia con la sabiduría diplomática. En la actualidad, San Anastasio sigue siendo una figura relevante tanto para la historia de la Iglesia como para la espiritualidad cristiana. Su canonización y su festividad anual son un testimonio de cómo incluso un papa de corto mandato puede dejar un legado perdurable. En un mundo que sigue enfrentando divisiones, persecuciones y desafíos morales, la vida de San Anastasio ofrece una lección profunda sobre la importancia de la unidad, la fidelidad y la esperanza en medio de la adversidad.